Con este despliegue policial ha amanecido y el municipio de La Línea, en Cádiz. A las 6 de la mañana se ha producido un tiroteo en plena calle y 2 personas han resultado heridas. Han recibido disparos a la altura de Los Gemelos. Saludos, buenas tardes. Uno de los heridos es Francisco Tejón, conocido como Isco, uno de los hermanos considerados líderes del clan de los Castaña. Begoña Curiel, ¿se ha identificado ya el autor de los disparos? De momento sigue en paradero desconocido. De los 2 heridos, uno se encuentra ingresado en este hospital de La Línea, el segundo ha sido derivado a la ciudad de Algeciras. Sigue buscando la policía y sobre todo en la investigación la posible relación con una reyerta previa en la localidad de Los Barrios. Con más asuntos, en el municipio de La Línea ha amanecido hoy con un tiroteo en sus calles y un amplio despliegue policial. 2 hombres han resultado heridos y uno de ellos es muy conocido por sus presuntas conexiones con el narcotráfico. Se trata, Begoña Curiel, de Francisco Tejón, uno de los cabecillas del clan de los Castaña. Y lo confirmaba desde el primer momento la Policía Nacional, también confirmaba que sus heridas eran leves, sin embargo, uno de ellos continúa ingresado en este hospital de La Línea y el segundo ha sido derivado a Algeciras. Ocurría de madrugada en la avenida del Burgo de La Línea, donde reside el autor de los hechos y donde esta mañana veíamos trabajar a la Policía Nacional. Se da la circunstancia de que todo ocurría después de una reyerta que se producía en una caseta de la feria de la vecina localidad de Los Barrios. Según la investigación, ambos hechos están directamente relacionados. A esta hora, la Policía Nacional sigue buscando al autor de los disparos. La policía busca al autor del tiroteo en La Línea, en Cádiz, en el que 2 hombres han resultado heridos. Está identificado y, según fuentes de la investigación, se trataría de un conocido narcotraficante de la ciudad. Ambos heridos se encuentran en el hospital. Uno de ellos es Isco Tejón, líder del clan de los Castaña. Begoña Curiel. Uno de ellos quedaba ingresado en este hospital de La Línea, el segundo era derivado a Algeciras. El tiroteo se producía de madrugada en la avenida del Burgo, en La Línea, donde reside el autor de los disparos y donde trabajaba de forma intensa esta mañana la Policía Nacional, que asocia estos hechos a una reyerta ocurrida también de madrugada en una caseta de la Feria de Los Barrios. De ser el que fijaba el objetivo, no tocarme ninguno, solo para el lado, ¿no? A ser él la víctima. Isco Tejón, uno de los líderes del clan de narcotraficantes Los Castañas, tiroteado. Todo ha empezado con una discusión entre 2 grupos en el recinto ferial de esta zona de Cádiz. Entre los implicados, al parecer, ya estaba el mayor de los Castañas, Isco. Tuvo incluso que intervenir la policía. Esa pelea fue a más de unos 20 kilómetros. En la línea de la Concepción empezó el tiroteo. 2 heridos. Uno Isco, una bala le había dado en la pierna. La otra víctima, un hombre de 34 años del que se desconoce la identidad. Fue el líder de los Castañas el que alertó a la policía, no sin antes señalar sin dudar al autor de los disparos. Ahora, mientras se recupera de las heridas, la Policía Nacional mantiene un amplio dispositivo para dar con el culpable. Acotan zonas y registran viviendas. Una de ellas, la de Miguel, apodado El Chulo, otro presunto narcotraficante. Está en paradero desconocido desde el tiroteo. Se le conoce por ser uno de los pioneros de Villanarco, un barrio de La Línea copado por narcotraficantes que viven en mansiones como esta. Y precisamente en una de esas casas, Isco Tejón, el que ven, grabó un videoclip. Lo hizo mientras estaba huido de la justicia, siempre viviendo al límite con la ley. No quiero hablar nada. No quiero hablar nada. Hablar con los abogados. Desde los 14 años relacionado con el narcotráfico. Decenas de entradas y salidas de prisión, porque es uno de los reyes del hachís. El clan de los Castañas no pasa por su mejor momento, pero aún así nunca deja de hablarse de ellos. Vamos a recordar el periplo judicial de los Tejón. Los hemos visto entrando a pie, en furgón e incluso protagonizando el mayor macrojuicio por narcotráfico en nuestro país. Son Antonio e Isco Tejón, más conocidos como los Castaña o también como los reyes del hachís. El año pasado los dos se sentaron en el banquillo por la Operación Ronald. La Policía Nacional detuvo a 30 miembros de la banda, aunque solo la mitad fueron a juicio. Estaban acusados de tejer
una red con una incesante actividad para introducir alijos de hachís en las costas andaluzas desde Marruecos. Hemos llegado casi al final del juicio. En la parte pericial no consta una pericia que sería la del alijo importante de drogas sobre el que bascula este juicio. Y tras varias suspensiones y reanudaciones del juicio por problemas con las pruebas periciales, todo acabó en nada. El único condenado fue Isco, a 3 años y 1 mes de prisión y solo por la tenencia de 5 kilos de hachís. Esta causa lo que se está demostrando es que no tiene ningún sustento y, como dijimos al comienzo, es nula de pleno derecho. Solo unos meses más tarde, los Castaña volvieron a la Audiencia Provincial de Algeciras por la operación Dismantel. 152 acusados, entre ellos Antonio Tejón. Aunque a él lo pongan en una posición de líder, no le piden más pena por ser el líder. Hay varios delitos, hay organización criminal, delitos contra la salud pública, contrabando. Le están pidiendo 15 años y 9 meses de prisión. Aunque en las primeras sesiones se alcanzaron ya 65 pactos de conformidad y 20 absoluciones. Igual que en el primer juicio hace unos meses, que salió absuelto, si todo va bien y creemos y estamos convencidos de que se va a volver a repetir y volver a ser declarado inocente. Los Castaña, un clan sin condena. Joaquín, pero simplemente adelanto una noticia de última hora que acaba de llegar a la redacción. Isco Tejón, el líder de los Castaña, herido de gravedad en un tiroteo registrado esta madrugada. Isco Tejón, el líder de los Castaña, que ha resultado herido esta madrugada en una reyerta. ¿Qué ha ocurrido, Requeijo? Pues fíjate, justo hace escasos 2 minutos la Policía Nacional acaba de emitir una información en la que dicen que mantienen abierta una investigación para esclarecer un tiroteo ocurrido a las 6:15 de la madrugada de hoy. Hay 2 personas heridas de bala, una de 44 años y otra de 34. Las lesiones se produjeron por una discusión previa que se había producido en otro municipio, y fuentes policiales me confirman que uno de los heridos es efectivamente Isco Tejón. La policía está desarrollando las labores para tratar de dar con el paradero de la persona que efectuó los disparos. Lo que dice esta información es que los 2 heridos han reconocido plenamente al autor de esos disparos, es decir, que se conocían, y la policía espera en las próximas horas poder dar con la persona y detenerla, claro. La reyerta empieza en Los Barrios, es un municipio de Cádiz, y luego se traslada a otra zona en la línea de la Concepción. La herida que recibe Isco en concreto es en una pierna, y son los propios amigos, el entorno que está con él, que le traslada hasta un centro hospitalario para que le atiendan de esas heridas que él tenía en la pierna. Por cierto, hay que recordar que dentro de todo esto estamos en un proceso judicial que está actualmente desarrollándose en Algeciras, y que su hermano, como sabemos, está también metido en la causa y que está preso en esa causa por tráfico de drogas. Por añadir un dato adicional a lo que ha apuntado Isra, es que la Policía Nacional le tiene perfectamente identificado a esta persona, que está en paradero desconocido, hasta el punto de que se ha trasladado ya a su domicilio y obviamente ya no estaba allí, se había fugado. El otro herido es magrebí, por cierto, la nacionalidad es magrebí. El otro herido. Uno de los protagonistas de hoy va a ser Isco Tejón. Ayer se lo adelantábamos, uno de los líderes del clan de los Castaña ha sido dado de alta en el hospital tras recibir un balazo en la pierna en un tiroteo en la Feria de los Barrios, en Cádiz. Íñigo Reyes, buenos días, ¿tú estás allí? ¿Qué tal, Patricia? Efectivamente, pues sí, un tiroteo que se produjo en la madrugada del pasado jueves y que, como bien decís, terminó con Isco Tejón, uno de los narcotraficantes más conocidos y más buscados de nuestro país, con una herida de bala en su gemelo. Todo se originó aquí en una reyerta que sucedida en la Feria de los Barrios, aunque eso sí, el tiroteo no se produjo aquí, sino en las inmediaciones de la casa del narcotraficante. Eso sí, el disparo no revestía gravedad, por lo tanto no se teme por la vida del líder del clan de los Castaña. Enseguida os ampliamos toda esta información, compañeros. Isco Tejón, uno de los líderes de la banda de los Castaña, que resultaba herido en una pierna, en un gemelo, tras recibir un balazo en el transcurso de un tiroteo en Los Barrios, en Cádiz. Iba con otro hombre de 34 años que también ha resultado herido. El narco, Isco, ya ha recibido el alta, mientras la Policía Nacional busca al autor de los disparos, que es un hombre muy conocido e identificado por ello. Se trata de Miguel el Chulo, el pionero en la construcción de Villanarco. Íñigo Reyes, hola de nuevo, en Los Barrios, en Cádiz. ¿Sigue el dispositivo de búsqueda, entiendo, para intentar localizar al autor de los disparos?
¿Qué tal, Joaquín? Pues sí, sigue ese dispositivo para encontrar, como bien señalabais, a Miguel el Chulo, que es el que, según fuentes policiales, sería el autor de esos disparos. Como les adelantábamos esta mañana, ese tiroteo se produjo en la madrugada del jueves, tras una reyerta en la que, como bien decimos, Isco Tejón acabó con un disparo en el gemelo. Todo se originó aquí, donde nosotros nos encontramos ahora mismo. Estamos en la feria de los barrios, tras una reyerta inicial entre Isco y su acompañante y este otro chico, aunque eso sí, según se señala desde el entorno del líder del clan de los Castaña, no se trataría de ningún ajuste de cuentas, sino más bien de una mera pelea entre borrachos en la feria. Al parecer, tras esa discusión, y cuando Isco ya se encontraba regresando a su vivienda, de hecho estaba a punto de llegar a la misma, fue sorprendida por este hombre, que iba también acompañado y armado, y tras un primer forcejeo, uno de ellos acabó disparando. Según apunta la policía, sería Miguel el Chulo, y esas dos balas acabarían impactando en el gemelo de la pierna tanto de Isco como de su acompañante. Más tarde, esa misma mañana, fue cuando Isco acudió a uno de los hospitales de la línea, donde tras ser atendido tuvo que regresar ayer por la noche, donde finalmente le extrajeron la bala y le dieron el alta, porque, como también les adelantábamos antes, ese disparo no revestía ningún tipo de gravedad, por lo que la vida del narco no llegó a correr peligro en ningún momento. Gracias, Íñigo. Hombre, que te peguen un disparo en la pierna no tiene que ser nada agradable. No, pero pero por ir a lo esencial, no, dice Íñigo, no barajan la posibilidad de que sea un ajuste de cuentas, sino más bien una rencilla que se soluciona a tiros. A ver, lo primero, quien vive... Una disputa, una pelea de madrugada y de bar. Eso es, quien vive al límite toda su vida, pues es lógico que le puedan pasar estas cosas, ¿no? Ya sabemos quién es Isco Tejón y con qué gente se rodea y a qué se dedica, ¿no? Pero sí que es verdad que la policía desde el primer momento, lo digo porque ya intervino en esa riña, en esa pelea, descarta que se trate de un ajuste de cuentas y que, bueno, pues que lo achaca todo pues a esa discusión en la feria, en el Real de la Feria, fruto del alcohol, de las altas horas que eran ya, y que bueno, pues terminada la pelea en la que interviene la policía, por eso digo que sabe perfectamente qué es lo que estaba pasando. Isco se dirige a su casa, a 20 y tantos kilómetros del Real de la Feria, y es donde es abordado y donde se produce el tiroteo. Y sobre todo, yo creo que lo hemos dicho muchas veces en esta mesa, pero hay que entender cómo funcionan las collas de la línea. Ellos funcionan casi como un cártel, quiero decir. Entre ellos no tienen ese nivel de tensión que estamos acostumbrados a ver entre grupos mafiosos que pelean por la territorialidad. Tanto es así que en Villanarco, si no recuerdo mal, que es una especie de rotonda donde salen un montón de chalets, viven varios de los que se presupone que son los capos de estas organizaciones, entre ellos uno de los hijos de Isco Tejón. Sí. Entonces, lo que a mí me cuenta es que, literalmente, como decían nuestros compañeros, es una pelea de borrachos en la que se va de las manos. Claro, cuando el borracho es un borracho al uso, se va a su casa y se acaba. Cuando te dedicas a este tipo de negocios, pues a lo mejor tienes una pistola en tu casa. Y entonces esa enajenación pues te lleva a este tipo de cuestiones. Luego, recordar, es verdad que Isco, si no recuerdo mal, la condena que tiene es por no por ser el líder de una organización mafiosa. Recordemos que hubo una investigación contra el clan en la que salieron prácticamente todos absueltos menos él, y a él lo que le acusan es de guardar, creo que eran 2,5 kilos más o menos de hachís en una vivienda que era de su propiedad. Vamos a repasarlo, Dani, porque efectivamente, por la información que tenemos, simplemente pues fue una pelea entre borrachos, pero tendemos a pensar en el ajuste de cuentas. ¿Por qué? Pues porque esto sucede justamente cuando se está celebrando la que iba a ser, en teoría, la gran macrocausa en este país contra el narcotráfico. Se está celebrando ahora mismo en la sede de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz. ¿Por qué les digo que en teoría iba a ser? Porque, claro, se juzgaban a 150 personas, pero finalmente llegaron a pactos de conformidad con la Fiscalía y al final son 70. Parece que sí. Exacto. Parece que sí. Bueno, este segundo juicio pero es más... pero la justicia es así. No, eso te iba a decir, así, evidentemente. Y esto, pues esto es lo que hay. Y no solo eso. Señora, ¿usted qué podemos demostrar? Que usted ha participado en esta serie de delitos, o solo en este.
y por lo tanto va usted a recibir la condena en consonancia con el delito que ha cometido. Sí. Todos los demás, si es usted o no líder de una banda criminal, como no lo hemos podido demostrar, pues no lo es usted. En este segundo procedimiento, Isco Tejón sí que está investigado. O sea, que es el hermano, Antonio. Sí que es verdad que se esperan condenas mucho más duras solo por una cuestión, porque ya hay una serie de pactos de conformidad y esos pactos de conformidad van, primero, en reconocer los hechos y segundo, en aportar datos que se supone que tengan que ver con la investigación. La mayoría de esos pactos de conformidad van relacionados a, pero usted me dice quién le daba las órdenes, cómo y cuándo. Hay una parte importante de esa investigación en la que Antonio Tejón estaba en prisión. La tesis de los investigadores es que él seguía manejando la organización desde la cárcel. Veremos si eso queda acreditado o no en el juicio, y por eso son tan importantes los testimonios de estos arrepentidos. Vamos a... Francisco Tejón, Isco, es uno de los líderes del clan de narcotraficantes Los Castaña. Hemos hablado aquí mucho de ellos. Pues ha resultado herido de bala. Vámonos a la redacción, José Elías Sánchez. Es protagonista de nuevo, Diego, y es que la pasada madrugada en la Feria de los Barrios en Cádiz se ha producido una reyerta con armas en la que el líder del clan ha resultado herido por el impacto de una bala en la pierna. Él tuvo que ser trasladado al hospital y la Guardia Civil ya está investigando quién ha podido ser el autor de los disparos. Recordamos que Isco Tejón debe de sentarse esta misma semana en el banquillo de los acusados por la macrooperación a la que se enfrenta el clan de los Castaña por narcotráfico. Pues se va a sentar con heridas, si es que se sienta, Carlos Segarra. Sí, ahora dentro del catálogo de amigos que tiene, pues la Guardia Civil tendrá que buscar quién es el responsable y por qué ha sido ese tiroteo, por qué le han herido. Porque claro, evidentemente me imagino que tendrán muchos amigos que querrán causarle ese mal. Bueno, en teoría, lo que piensa la Guardia Civil y la Policía Nacional es que el clan de los Castañas, ellos, digo, las fuerzas del orden, piensan que el clan de los Castañas son un grupo dedicado al narcotráfico en el sur de España, que tiene lanchas, drones pesqueros, camiones, embarcaderos, y que manejaban el 70% del movimiento de la droga de hachís. En el 70%. O sea, que puede haber mucha gente que le tenga ganas. Pero bueno, insisto, esto es lo que piensan las fuerzas del orden. Pero ¿y cuánto? Habrá mucha gente. Si le han herido en una pierna, es más un toque de atención. Vosotros sabéis más, pero habrá mucha gente que le tenga ganas, pero que se atreva a pegarle un tiro al capo de una banda. Es que es un presunto capo. Bueno, el presunto Castaña es un improbable capo. Eso te ha quedado muy bien. El presunto Castaña. A ver, quiero decir que seguramente hay otro clan. Vas a poder quitarle el presunto o no después de la celebración del juicio, que esta semana tiene una vista. Por cierto, hace unas semanas fue el inicio y había muchísima gente allí porque, claro, hay muchos encausados. Es uno de los juicios más históricos de nuestro país.